Continuamos ahora con la última parte de la clase de fisiología del parto. Vamos ahora a hablar específicamente de las contracciones uterinas. Acá podemos ver en la imagen el útero, este útero que fue creciendo a través de la gestación, estuvo conteniendo al feto, estuvo cumpliendo una función muy importante, que era mantener y retener este producto de la concepción, el feto y la placenta. Pero después ya llegando a la última etapa del embarazo, cuando se empieza a generar esta activación propiamente tal del miometrio y este útero sale de ese periodo en reposo y ya empieza esta fase 2 y fase 3, lo que se va a esperar es que el útero sea capaz de expulsar al feto. ¿Ya? Finalmente, lograr de que gracias a las contracciones uterinas este feto logre pasar a través del canal del parto. Este útero está compuesto por dos grandes partes anatómicas que podríamos diferenciar, que corresponden al cuerpo uterino y al cuello uterino. El cuerpo del útero, que se caracteriza porque principalmente tiene el miometrio, esta capa muscular uterina, principalmente el cuerpo uterino está compuesto en un 80% por células de músculo liso y un 20% de tejido conectivo. Y por otro lado, lo que encontramos acá abajo en este círculo azul corresponde al cuello del útero. Y ese cuello uterino tiene un porcentaje de un 5, un 15% de fibras musculares y mayoritariamente, principalmente está conformado por tejido conectivo, por fibras colágenas. Por lo tanto, eso es lo que mantiene el cuello del útero cerrado, firme, tenso durante gran parte del embarazo, y cuando ya empiezan a ejercer su acción las prostaglandinas, vemos que hay modificaciones a nivel del cuello uterino y ese cuello uterino se hace mucho más blando a la palpación, se empiezan a destruir esas fibras colágenas y vemos que finalmente ese cuello empieza a ceder y se empieza a entreabrir, entreabrir, entreabrir para finalmente permitir el paso del feto a través de este. Entonces, el útero, para que tenga contracciones, primero tenemos que conocer un poco sobre las características anatómicas de esa capa muscular. El útero, específicamente el miometrio, que es la capa muscular uterina, tiene una capa muscular que está formado por fibras musculares lisas repartidas en capas. Se describe una capa externa, una capa media y una capa interna, y ocupan casi la totalidad del espesor de este útero. La capa muscular interna y externa tienen fibras longitudinales y transversales, y la capa media tiene una suerte de fibras ya repartidas, orientadas en todos los sentidos. Entonces, como podemos ver acá, en la imagen que está más hacia abajo, nos muestra la capa externa, que tiene fibras longitudinales, la capa media, que tiene como un entramado o malla de fibras musculares, y la capa más interna, que tiene estas fibras más circulares. Por lo tanto, este útero, cuando se comienza a contraer, genera la presión suficiente para poder empezar a empujar al feto a través del canal del parto. Vamos a igual ver algunas características de las contracciones del útero. Este útero y la actividad mecánica del útero lo que quiere hacer es principalmente hacer de que el feto sea capaz de que pase a través del canal del parto. Por lo tanto, el feto propiamente tal no tiene una conducta activa en el trabajo parto, no es que el feto por sí solo logre avanzar, son las contracciones uterinas las que logran hacer de que el feto avance a través del canal del parto. Estas contracciones uterinas se logran gracias al aumento de la presión intrauterina. Por lo tanto, las contracciones suministran la fuerza y la presión que hacen que progrese el feto dentro del canal del parto hasta que finalmente pueda ser expulsado. Durante el trabajo de parto, las contracciones uterinas van produciendo un aumento en la presión intrauterina y finalmente, después del progreso en ese trabajo de parto, desde una etapa inicial, las contracciones son más bien aisladas, no tan coordinadas y de poca intensidad y duración, para finalmente ya llegar al final del parto, donde tenemos contracciones que son más intensas, más frecuentes y más duraderas. Lo que va a tener que ir ocurriendo en este útero principalmente es que va a ir cambiando su conformación a medida que avanza en el trabajo de parto. La primera imagen más de la izquierda nos muestra un útero de una embarazada a término que no está en trabajo de parto. Aquí no hay contracciones uterinas regulares, frecuentes. Ese útero está en reposo. El cuello uterino está cerrado, no hay dilatación cervical.
Cuando comienza la primera etapa del trabajo de parto, esta etapa principalmente asociada a algunas modificaciones cervicales y se comienza recién con los primeros centímetros de dilatación, vemos que ya hay una distensión y una dilatación a nivel cervical. Y después cuando ya pasamos a esta etapa 2, que corresponde a la expulsión del feto, vamos a observar que el útero ya tiene mayor contractilidad, las contracciones son más regulares, más frecuentes, más intensas, y eso permite de que la cabeza del feto vaya descendiendo a través del canal del parto y va produciendo una distensión del cérvix. Y aquí se nota muy notoriamente cómo se puede observar una diferencia entre la dilatación cervical de la primera imagen con la última imagen. Este miometrio está compuesto por células miometriales. Estas células miometriales se caracterizan por ser músculo liso y tiene características que son bien particulares a diferencia del músculo esquelético. El músculo liso tiene un acortamiento de sus fibras musculares, pero que no se contrae de forma eh, igual y coordinada que el músculo estriado. El músculo liso se caracteriza porque está inervado por el sistema nervioso autónomo. Yo no puedo controlar, la mujer no es capaz de controlar las contracciones, no puede determinar cuándo quiere o cuándo no quiere tener una contracción. Y esa contracción se empieza a producir de manera gradual. Y se van produciendo esas contracciones, iniciando en una imagen posteriormente, tengo para ejemplificar eso, se van produciendo en lugares específicos del útero, cercano ahí al cuerno uterino, y esa onda contráctil se comienza a propagar. Y se va propagando gracias a estas uniones intercelulares. Por lo tanto, vemos que esta musculatura lisa, esta célula miometrial, tiene filamentos, filamentos más gruesos, otros filamentos más delgados, eh, que tienen una disposición bien aleatoria en el útero y que finalmente son capaces de generar fuerza contráctil para lograr la expulsión del feto. Entonces, la forma en la que van ocurriendo las contracciones se da porque hay la aparición de un agente contráctil, que podría ser la oxitocina, que, como les decía, una de las hormonas que tiene un rol protagónico en la contractilidad del útero. Ese agente contráctil se une a la membrana, ¿ya?, a su receptor específico. Aquí empiezan a mediar segundos mensajeros intracelulares. Por lo tanto, se permite la apertura de los canales de calcio, ingresa calcio a nivel intracelular y eso produce la interacción entre la actina y la miosina. La interacción entre la actina y la miosina dan como resultado una contracción, ¿ya? Y finalmente, después, cuando vemos que hay una desaparición del estímulo contráctil, viene el periodo de relajación para nuevamente después seguir ese ciclo. Por lo tanto, las contracciones uterinas son intermitentes. No se produce una contracción única que finalmente comienza a hacer que avance el feto a través del canal del parto, sino que son más bien rítmicas e intermitentes. Tenemos un periodo de contracción y después tenemos un periodo de relajación. Después el útero se vuelve a contraer y se vuelve a relajar. Entonces, lo que estamos viendo es que existen estos agentes contráctiles o uterotoninas, que son las que inician el proceso. Hay una interacción con los receptores ubicados en la membrana plasmática de la célula muscular lisa. Después pasa esta interacción que desencadena la activación de un potencial de acción, hace que ingrese a través de los canales de calcio el calcio hacia la célula y aumenta así la concentración de calcio intracelular. Eso lo que hace es que produce una depolarización de la membrana y permite la interacción entre las proteínas contráctiles que son la actina y la miosina. Y eso finalmente lo que da como resultado la contracción. Tenemos que las uniones intercelulares también, que les mostré anteriormente, comunican estas células miometriales y estas señales celulares que controlan la contracción y la relajación se van transfiriendo de manera eficaz de célula a célula, ¿ya?, a través de estos conductos de uniones intercelulares. Dentro de los agentes contráctiles que vimos hace unas clases atrás, encontrábamos la oxitocina, la prostaglandina, la endotelina y el factor activador de plaquetas. Y ahí principalmente la oxitocina es una de las que juega un rol esencial, que es la que logra mantener y ayudar a que progrese el trabajo parto que ya se estableció.
Como les decía, esta oxitocina se va liberando de forma pulsátil desde la neurohipófisis hacia el torrente sanguíneo, se libera de forma pulsátil y a medida que progresa el trabajo de parto van aumentando los niveles de oxitocina y eso hace que también el útero vaya reaccionando teniendo contracciones más intensas, más frecuentes y más duraderas. Ahí también se vuelve a ejemplificar esta acción que tiene la musculatura lisa. Tenemos más hacia la izquierda un miocito que está en reposo y después de la contracción vemos cómo se hace mucho más pequeño, se contrae y ahí están participando específicamente a través de la membrana celular el ingreso de calcio hacia la célula y permite que se produzca esta contracción con la unión de la actina y la miocina. Algo que es bien importante que tenemos que conocer corresponde a la triple gradiente descendente. Esta triple gradiente descendente es la coordinación de tres situaciones que consiguen que la onda contráctil se pueda propagar a través de todo el útero. Esto se investigó y se describió más o menos en los años 50 y demostraron, Caldeiro, Barcia y Álvarez, demostraron que había una onda contráctil normal que se caracterizaba porque tenía estos tres componentes. El primero, una propagación descendente. Comenzaba la contracción en un marcapaso acá cerca del cuerno del útero y descendía hacia el resto del cuerpo uterino, que además tenía una duración, que esa duración era mayor en el fondo uterino y que la intensidad también era mayor en el fondo del útero. Entonces, cuando se habla de la triple gradiente descendente, hablamos de que la propagación de la onda contráctil es de manera descendente, la intensidad y la duración son mayores también a nivel del fondo uterino. Aquí hay una imagen que muestra un poquitito más en detalle lo que les acabo de contar. Entonces tenemos que la onda del trabajo contráctil del parto se origina cerca de el cuerno uterino, cerca de la trompa. Por lo tanto, esos lugares actúan como marcapasos. Este marcapaso derecho es generalmente más predominante que el izquierdo. Igual se van intercalando, pero es uno de los más predominantes. Y a medida que empieza la contracción, comienzan estas primeras ondas contráctiles en las células musculares y se va propagando el impulso contráctil a través del resto del cuerpo del útero gracias a las uniones intercelulares. Por lo tanto, aquí vemos que la triple gradiente descendente se ejemplifica porque el impulso contráctil va desde el fondo uterino descendiendo hacia el resto del cuerpo. La intensidad y la duración es mayor en el fondo del útero y por lo tanto, si lo podemos graficar, estos son como puntitos que están acá en el... Estos puntos son los que nos marcan distintas partes del útero, ¿ya? Y vemos notoriamente acá, cerca de los cuernos, en esta parte del fondo uterino, la contracción es más intensa y tiene una mayor duración. Aquí podríamos ir ejemplificando cómo se va comportando la contracción uterina durante el embarazo, el preparto y el parto propiamente tal. Lo habitual es que durante las primeras 30 semanas de embarazo, la actividad uterina es prácticamente nula, ¿ya? No hay actividad uterina. Y después de las 30 semanas de embarazo en adelante, podrían aparecer unas pequeñas contracciones que son denominadas contracciones de Braxton Hicks. Son contracciones que son de muy baja intensidad, con una muy baja frecuencia, eh, no tienen una gran duración y son las que marcan que este útero está saliendo de ese periodo ya de quiescencia y está comenzando la activación. Son contracciones que, como les decía, tienen una muy baja intensidad, llegan apenas hasta los 10 milímetros de mercurio y son poco perceptibles por la mujer. Generalmente a veces podrían relatar una mujer que puede tener una contracción en el día, después reposa hasta un rato tranquila y en la tarde ya no tiene ningún tipo de contracción ni molestia. Cuando ya nos acercamos al preparto, antes del inicio del trabajo propiamente tal, las contracciones uterinas se hacen un poco más coordinadas, un poco más intensas, pero siguen siendo espaciadas.
Y cuando ya estamos directamente en el trabajo de parto, cuando hay dilatación activa, cuando hay borramiento, cuando ya hay un descenso de la cabeza del feto a través del canal del parto, podemos observar de que estas contracciones se hacen más intensas, más frecuentes y más regulares para finalmente lograr la expulsión del feto. Estas contracciones uterinas nosotros las podríamos ir graficando, ¿ya? Este gráfico nos muestra de alguna forma una línea de tiempo que está acá en el eje horizontal, donde tenemos 10 minutos en tiempo, y el eje vertical nos muestra la intensidad de la contracción. La intensidad de la contracción se mide en milímetros de mercurio. La primera cosa que les quiero mostrar corresponde al tono uterino, ¿ya? Y el tono uterino o tono basal uterino, el tono en reposo, corresponde a la presión más baja que se registra entre contracciones, ¿ya? En ese periodo de relajación. Y el tono del útero, en promedio, está cerca de los 8 a 12 milímetros de mercurio. Ese es el tono uterino en reposo. Otra característica de la contracción que podríamos identificar corresponde a la intensidad de la contracción. Entonces, vemos que se va marcando como estas olas que se van registrando aquí en este gráfico. Y esta es una contracción que comienza a ser más intensa, hasta llegar a su punto más alto, que se conoce como el acme de la contracción, para posteriormente comenzar a relajarse ese útero y finalmente volver a ese estado de reposo. La intensidad, por lo tanto, es la presión máxima que alcanza la contracción uterina y se expresa también en milímetros de mercurio, ¿ya? La intensidad también va variando a través del canal del parto, o sea, a través del trabajo de parto. Las contracciones en un comienzo del trabajo de parto son cercanas a los 30 milímetros de mercurio, y cuando ya estamos en la última etapa del parto, las contracciones se hacen más intensas y alcanzan aquí cerca de los 60 milímetros de mercurio. Otro parámetro que podemos medir en las contracciones corresponde a la duración de la contracción. Y la duración es el cálculo que uno hace desde el inicio de la contracción hasta el término de la contracción. Y habitualmente esa duración podría ser entre 30, 45 hasta 60 segundos. Todos estos parámetros nosotros los podríamos evaluar solamente con la palpación manual, ¿ya? Obviamente no podemos con nuestra mano determinar los milímetros de mercurio, pero sí podríamos hacer una estimación de intensidad de contracción. Entonces, cuando nosotros podemos colocar nuestra mano en el abdomen de una embarazada que está con contracciones uterinas en trabajo de parto, vamos a poder tocar y palpar la diferencia en la forma en la que se siente el útero, específicamente en cuánto se puede deprimir el útero y cómo es la sensación al tacto. Si es que se siente un útero que está relajado, en donde estamos palpando el tono uterino en reposo, y teniendo nuestra mano en el abdomen de la mujer, podríamos ir sintiendo cómo este útero se empieza a contraer, a contraer, a contraer, hasta alcanzar su pic máximo, para después comenzar nuevamente a relajarse. Y después de un par de minutos, volver a aparecer otra contracción. Entonces, la intensidad yo la puedo palpar manualmente y la expresamos no en milímetros de mercurio, sino que la expresamos en cruces. Una cruz de intensidad corresponde a contracciones de baja intensidad, de 2 cruces, mediana intensidad, y de 3 cruces, de alta intensidad. Además de eso, yo manualmente podría palpar cuánto dura la contracción. Tocando el abdomen de la madre, coloco la mano en el fondo uterino y soy capaz de determinar todo ese proceso, desde que el útero se empieza a contraer hasta que finalmente se empieza a relajar. Y eso podría variar, ya tomándolo o cronometrándolo, más o menos entre 30, 45 a 60 segundos, dependiendo de la etapa en el trabajo parto en la que se encuentre. Y también podría determinar la frecuencia de las contracciones. Y para eso yo podría estimar una evaluación que dure 10 minutos, y en esos 10 minutos podría determinar cuántas contracciones uterinas van a ocurrir. Para este ejemplo, en ese periodo de 10 minutos tenemos 2 contracciones uterinas. En un trabajo de parto en fase activa, o sea que ya tengamos más de 3 centímetros de dilatación en adelante, las contracciones uterinas en su frecuencia van a estar entre las 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Se hacen más frecuentes aún todavía
de lo que muestra este ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a analizar en las contracciones uterinas? El tono basal, que corresponde a la presión del útero entre las contracciones, ya, esa presión que se palpaba en reposo y que va entre los 8 a 12 milímetros de mercurio. Podemos determinar la intensidad, que corresponde a la diferencia de presión entre el vértice y la base de la contracción, la presión máxima que alcanzaba hasta la acme de la contracción, que esa acme correspondía al punto más alto de la curva. La duración, que corresponde al tiempo transcurrido entre el inicio y el término de las contracciones, y finalmente la frecuencia, que correspondería a la cantidad de contracciones que se puede palpar en un periodo de 10 minutos. Aquí se ejemplifica también cómo se van comportando las contracciones uterinas en distintas etapas del parto. La primera imagen arriba correspondería a contracciones en el preparto. En la B corresponde al inicio del trabajo de parto. Aquí se ve que ya están siendo un poquitito más coordinadas las contracciones. La C y la D corresponden al trabajo parto propiamente tal, y vemos que se hacen más coordinadas, más frecuentes y más intensas, sobre todo aquí al final del trabajo de parto. Y después del parto continúan también las contracciones uterinas. Ahora, esas contracciones uterinas tienen como finalidad continuar después de que ese útero que está con su contenido, con el feto, la placenta, el líquido amniótico, una vez que ya se expulsó el feto y la placenta, se tiene que empezar a retraer nuevamente y en las próximas semanas ya tratar de retomar la forma y tamaño habitual que tenía antes del embarazo. Y en este proceso en el puerperio inmediato de contracción uterina, vamos a lograr de que este útero se empiece a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño. Al hacerse más pequeño también lo que está logrando es que está generando una hemostasia en los vasos sanguíneos que están llegando ahí a ese espacio intervelloso, por lo tanto ayuda a reducir los riesgos de que ocurra una hemorragia postparto. Y estas contracciones siguen apareciendo principalmente porque también coincide con que se empieza a establecer la lactancia precoz del recién nacido en la primera hora después del parto. Por lo tanto, recuerden que la estimulación del pezón, la succión específicamente que está generando el recién nacido al tratar de succionar, eso también envía una señal al cerebro para que se sintetice oxitocina y se libere oxitocina al torrente sanguíneo. Por lo tanto, esa oxitocina también sigue participando en la generación de contractilidad uterina para lograr de que este útero se empiece a retraer. Cualquier duda o consulta me pueden mandar un correo electrónico con cualquiera de las preguntas que pudiera apareciendo cuando revisen ya sea la clase propiamente tal o el material de la clase que les subí como lectura complementaria. Así que estaré ahí atento a poder resolver sus dudas. Cualquier otra duda o consulta que tengan, la pueden hacer cuando nos veamos de repente en alguna clase. Y como les digo, aprovechen esa instancia del correo electrónico para que no se queden con dudas. Y si es que hay algo que no lograron entender bien, quizás les podría explicar con un poco más de detalle para que se les haga más fácil entender el proceso de cómo ocurre la fisiología del parto. ¿Ya? Que estén muy bien, hasta luego.